Gracias, querida familia, gracias por ese aplauso. Pero yo quiero que le dé un fuerte aplauso al Señor, porque yo sé que ustedes no están por el predicador, sino están por la palabra, por el mensaje que Dios tiene para sus vidas. Gracias, querida familia, bienvenidos. Qué bueno poder estar nuevamente en este lugar. Sabemos las dificultades que algunos tuvieron que pasar por estos cierres viales, algunos llegaron caminando inclusive, pero ese es el anhelo de poder recibir de la palabra de Dios, de poder aprender algo más para nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuántos anhelamos recibir de la palabra de Dios esta mañana? Amén. Para quien no está convencido, yo le animo a que le diga hoy: yo quiero recibir algo de su palabra. Y Él le va a llevar, le va a mostrar lo que Él tiene para su vida en esta mañana. Amén. También queremos saludar a las personas que están siguiéndonos a través de los canales virtuales, a través de Facebook Live. Un saludo cordial para todos. Y también invitarles a ustedes que puedan visitar nuestro canal en YouTube, puedan mirar las prédicas, ahí quedan guardadas las prédicas de los días domingos para que puedan nutrirse y puedan seguir revisando y aprendiendo de la palabra de Dios. Qué bueno es estar juntos los hermanos en armonía, ¿verdad? Y este es un tiempo especial porque el Señor va preparando este ambiente, va preparando este lugar para que su palabra sea compartida. El mensaje de la palabra de Dios tiene que seguir siendo transmitida a cada uno de nosotros. Y tal vez algunos van a escuchar este mensaje y dirán: pues tal vez no es para mí, o eso yo ya lo aprendí. Pero el Señor tiene algo nuevo cada día. Dice que su palabra es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de doble filo. Y es viva y eficaz porque cada día nos va mostrando algo diferente. A usted le muestra algo diferente que lo que me está mostrando a mí. Depende de la circunstancia que esté pasando, depende cuál es el anhelo de su corazón. Por lo tanto, es necesario que predispongamos nuestro corazón y podamos decir: aquí estoy, quiero ser esa tierra fértil en donde tú vas a sembrar la palabra. Yo quiero que levante su mano ahí, dígale en señal de dependencia, dígale: Padre, aquí estoy, yo, tu hijo, tu hija, quiero depender de ti, quiero recibir tu palabra esta mañana, quiero recibir esa porción de la palabra de Dios que tienes para mi vida. No quiero perderme absolutamente nada. Quita de mí todo espíritu de cansancio, de sueño, de frío, Señor, y quiero estar concentrado y quiero estar predispuesto a recibir lo que tú tienes para mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos este tiempo y que sea todo lo que hagamos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Querida familia, queremos compartir el tema llamados a interceder. Este tema es muy importante en la vida del cristiano, pero a pesar de eso, muchas personas no lo están mirando así, o no lo hemos mirado de esa manera. ¿Qué le viene a usted cuando hablamos de intercesión? Seguramente está pensando en que hay un ministerio de oración y de intercesión, ¿verdad? Un equipo que está orando todos los días, en todo tiempo, que está recibiendo las peticiones de las personas, sus necesidades, y está orando. Un ministerio que tiene un llamado para estar clamándole al Señor, intercediendo por otras personas. Quizás están pensando en eso, y es cierto, ¿verdad? Interceder, es necesario que nosotros podamos ir entendiendo de lo que se trata la intercesión, de lo que Dios quiere a través de su palabra para cada uno de nosotros. Y entonces es importante poder ir entendiendo cuál es el plan de Dios para mi vida a través de la intercesión. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho intercesión para alguien o por alguien? Ahí levante su mano. No sé si, no solo en el tema espiritual, ¿sí? No solo en el tema espiritual. ¿Por qué? Porque a veces nos volvemos muy religiosos y decimos: no, chutes, que eso de intercesión, yo creo que es solo los que ya están ahí liderando iglesias en el hogar, o los que están liderando ministerios, o solo el ministerio de oración, o los ancianos. Ellos deben estar clamando por otras personas. Pero cuando hablamos de interceder,
Muchas veces lo hacemos inclusive en el ámbito secular, ¿verdad? Y por eso quiero compartir con ustedes esta definición que dice que interceder es la acción de hablar a favor de alguien para conseguirle un bien o librarle de un mal. Yo recuerdo hace unas 3 semanas tal vez, un grupo de jóvenes familiares que querían salir a algún lado, algún sitio, alguna montaña, pero quizás los padres de alguien de estos jóvenes o de estas chicas no quería enviarle a este lugar, porque obviamente como padres siempre queremos proteger a nuestros hijos. Si están lejos no sabemos qué va a pasar, y entonces lo que primero hacemos es negar su salida, negar su permiso. Entonces, ¿qué tenía que hacer alguien de ellos? El de más confianza, llamarle por teléfono y decirle: señora o familia o tía o lo que sea, por favor déjele salir, porque vamos en un grupo de gente conocida, de muchachos conocidos, y vamos a hacer esto y este otro y este otro. Y va a estar bien, va a estar protegida y regresará con bien y con la bendición de Dios. Entonces, un acto que no necesariamente tiene que ver con el caminar cristiano. Muchas personas lo hacen. En los colegios, alguien quiere salir y ¿qué tiene que hacer? Su amigo le llama a pedir permiso: dele permiso a tal persona para que podamos ir a tal sitio. Entonces está intercediendo por alguien. ¿Para qué? Para beneficiarse de algo, en este caso de un permiso. O solo me dieron permiso hasta tal hora. Una llamada: por favor, dele unas horitas más de permiso. Está intercediendo a favor de alguien. Entonces, eso es el interceder. Hablar acerca de alguien, ¿para qué? Para conseguirle un bien o librarle de un mal. Estamos haciendo, la gente está haciendo, está trabajando en eso. Lo hace permanentemente. Pero a veces en el caminar cristiano mejores nos desenfocamos, nos olvidamos, y a veces inclusive creemos que eso está limitado solo para un grupo. Y como les decía, casi todas las congregaciones tienen un equipo de oración y de intercesión, y a veces nos volvemos tan cómodos. Entonces decimos: esa tarea pues los dejamos para el equipo que está preparado, que está dotado o que está capacitado para hacer aquello. Algunos sinónimos de interceder lo podemos ver ahí. Dice: intermediar, respaldar, recomendar, abogar, ¿verdad? Es decir, cuando yo estoy intercediendo por alguien, yo estoy abogando por alguien. Estoy poniéndome entre la persona y la otra persona, entre las dos personas. Estoy siendo ese lazo, ese contacto, ese punto de unión. ¿Para qué? Para generar algo entre esas dos personas. Yo estoy hablando en el tema secular, en la parte natural, ¿no es cierto? A veces vamos y hablamos con una autoridad, a veces vamos y hablamos con una institución financiera, ¿verdad? A veces vamos y hablamos simplemente con alguien que puede hacer algo a favor de otra persona. Entonces, esta intercesión lo estamos llevando en el ámbito natural, pero hoy queremos tratarlo más en la parte espiritual. Interceder es ponerse en la situación de otra persona. Es entender la realidad de otra persona. Es conocer lo que está pasando otra persona. Y aquí hay un sinnúmero de situaciones, de formas. Hay personas que por conocer la realidad empiezan a interceder, ¿sí? Cuando tenemos una relación cercana, podemos comentar y pedimos a través de las iglesias en el hogar, por ejemplo. Son personas mucho más conocidas. Alguien está pasando una situación de dificultad y dicen: mis hermanos, quiero que oren por esta razón. O tal vez tengo una enfermedad, o tal vez un familiar está pasando una situación de dolor. Y entonces el resto de hermanos estamos orando por esa situación. Estamos intercediendo, estamos clamándole al Señor. Estamos poniéndonos, estamos siendo empáticos con esa persona. Esa persona está pasando algo triste.
Y entonces ahí entramos nosotros para clamarle al Señor y decirle: Señor, aquí está la vida de nuestros hermanos, de nuestra hermana, ponemos en tus manos y que se haga tu voluntad, ¿verdad? Entonces es ponerse en lugar de la otra persona, sentir lo que esa persona está pasando. Pero no se trata de que hoy me dijeron tal persona está con una enfermedad, oré ese momento y ahí se acabó. Sino que tenemos que caminar junto a esa persona. Tenemos que permanecer en ese proceso de clamor a nuestro Dios. Tenemos que llevar ese proceso de oración, de intercesión en todo tiempo, en todo momento. Tenemos que ser constantes en ese clamor. Y ahí quizás ustedes, como muchas personas, están diciendo: no, pues pero sí, si a veces no tengo ni tiempo para orar por mis peticiones, por mis necesidades, peor voy a tener tiempo para orar por otros, ¿no es cierto? O yo siento que le pido a Dios que haga algo en mi vida y no estoy viendo esa respuesta. Peor me va a responder pedir algo por otra persona, ¿verdad? U otras personas empiezan a generar esa relación y empiezan a clamar por las necesidades de otras personas. Y la respuesta viene. Y viene a veces casi de inmediato. Y siempre comparto este testimonio. Nosotros estamos liderando la iglesia en La Ribera. Y hace un tiempo atrás, antes de nosotros estar ahí, solo éramos los supervisores. Y el liderazgo de esa iglesia en el hogar y la iglesia en el hogar como tal, oraban por las necesidades. Habían varias personas con necesidades de trabajo. Llegaban los viernes con esa necesidad y clamaba toda la iglesia. Y a las pocas semanas, esas familias estaban ya con trabajo. Las oraciones eran contestadas. Lo triste era que luego tenían tanto trabajo que ya no iban a la iglesia. Y se fueron de la iglesia como tal, ¿sí? Y luego, cuando perdieron otra vez el trabajo, nuevamente regresaban para decir: ustedes pueden orar por mí, estoy sin trabajo. Entonces, las oraciones, la intercesión está siendo contestada y estamos buscando, ¿no es cierto? Buscando quién está ahí dispuesto a interceder por mí. Entonces generamos una relación. Nuevamente, las iglesias en el hogar es la primera forma de relacionarnos, de conocer cuál es la situación de cada persona. Aquí los domingos es difícil poder conocer cuál es su situación. Las personas que todavía no están congregándose en iglesias en el hogar, las invitamos para que se congreguen. Ahí es donde vamos a crecer espiritualmente. Ahí es donde nos vamos a acompañar espiritualmente en este crecimiento espiritual. Ahí es donde nos vamos a ir formando. Y tenemos que escuchar la voz del Señor. Cuando estamos en ese clamor, intercediendo por otra persona, es necesario que nos conectemos, que estemos conectados con nuestro Dios. ¿Para qué? Para escuchar cuál es su voluntad. Porque también hemos visto que a veces, porque yo quiero interceder por tal persona y le empiezo: Señor, aquí estoy orando por tal persona, y que se cumpla el anhelo de su corazón. Inclusive hemos escuchado, ¿no es cierto?, que algunas personas dicen: y no voy a recibir un no por respuesta. Imagínense, estoy forzándole a nuestro Dios, que es soberano, a que haga mi decisión o se cumple el anhelo de esa persona. Pero ¿cuál es el plan de Dios para esa persona? Por lo tanto, yo no tengo que ser emocional y no tengo que trabajar bajo mi propia fuerza, sino tengo que estar conectado, tengo que estar en una relación perfecta con mi Dios. ¿Para qué? Para poder recibir, para poder entender cuál es el plan para la vida de esa persona que se encuentra en necesidad y poder orientar a ella. ¿Para qué? Para que pueda encaminarse en el camino del Señor, en el camino que Él le ha trazado, sin importar las circunstancias. En algún momento una persona nos comentaba que había orado por una persona que estaba con una enfermedad terminal y al final era una persona que era muy reacia a recibir del Señor. Pero llegó un momento en el que el Señor tocó su corazón, recibió
al Señor en su corazón. Y no es que se sanó, sino que su realidad cambió. Esa persona era una persona muy complicada, estaba enferma en realidad, estaba casi muriendo. Y realmente cuando está en esa condición, la persona se vuelve muy irritable, muy incontrolable. Pero ¿qué pasó? Que con esa oración y con recibirle a Cristo Jesús en su corazón, su entorno cambió, su condición cambió, y esa persona dijo: ok, no sé si me va a sanar o no me va a sanar el Señor. Lo único que sé es que hoy estoy en paz. Y si hoy Él decide llevarme, me iré contento, porque sé que me voy a la presencia del Señor. Amén, mis hermanos. Apláudale fuerte al Señor. No siempre se va a cumplir nuestro anhelo, no siempre se va a cumplir lo que nosotros queremos. Por eso es necesario estar conectados y poder depender de nuestro amado Padre Celestial. Edicito H. la semana anterior nos hablaba del tema de la comunión. Cuán importante es tener comunión con nuestro Dios. Solo cuando tenemos comunión con el Padre podemos entender cuál es el plan para mi vida y cuál es el plan también para las personas por quienes vamos a estar intercediendo. ¿Y cómo me comunico con Él? A través de la oración. Hoy Pablito decía: mi casa será llamada casa de oración. La oración es una conversación con nuestro amado Señor, con nuestro Padre. Es tener ese nivel de intimidad con Él. Su nivel de comunión le va a dar un nivel de cercanía y de confianza con nuestro Señor. En algún momento nos decían unas personas, y a Luis Alfonso le decían: por favor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. Y la verdad, todos estamos a la misma distancia. La única diferencia es el nivel de confianza con la que podemos llegar al Padre Celestial. Y eso va a depender de la comunión, de lo que nosotros hagamos en nuestro caminar cristiano. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Tal vez solo oramos un momentito antes de salir de casa, o solo agradecemos por los alimentos, o solo cuando vamos a hacer un viaje, o solo cuando tenemos dificultades. Pues déjeme decirle que esa relación va a estar fría, ¿verdad? Es lo mismo que pasa en los matrimonios, lo mismo que pasa en una situación de amistad. ¿Cuántos tienen una buena amistad con su mejor amigo de la escuela? Levante su mano. Ahí tenemos, gracias, qué bendición. Ahí todavía tenemos algunas personas que tienen buena amistad con sus amigos de la escuela, de la infancia. Pero hay otras personas, como yo, que quizás no les he vuelto a ver a nadie de ellos. ¿Qué pasaría si hoy me encuentro con alguien de ellos y él está en un cargo público, tal vez en el municipio, y tengo que decirle, o en la empresa eléctrica, y tengo que decirle: ¿saben qué, amigo? Por favor, quisiera que me ayude a hacer una gestión en su departamento donde ahora usted está liderando. ¿Creen que podría ir yo con facilidad y decirle eso después de no haberle visto 40 años? Tal vez esa persona ni siquiera se acuerda de mí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo ahora tengo que ir donde una de las personas con quienes he trabajado en los últimos años, con quien tengo confianza? Yo voy a poder ir y le voy a poder decir: Jaimito, Juanito, sé que tú estás trabajando en esto, por favor, ¿puedes ayudarme a asesorar en este tema que estoy necesitando una ayuda? Tengo la facilidad. Esa persona va a decir: por supuesto, Oscar, ven, yo te guío, yo te ayudo, yo te pongo en contacto. Yo tengo la persona adecuada para que pueda soportar esa necesidad que tú tienes. Entonces, mis hermanos, estamos a la misma distancia de nuestro Dios, pero depende cuál es el nivel de relación que tengo, cuál es el nivel de confianza que tengo con el Señor. Por lo tanto, quizás muchas personas dicen en el caminar cristiano: no, pues es que la intercesión yo dejo para otras personas, para las que están más cercanas a Él. A ellos sí les van a escuchar, a mí no me van a escuchar. A mí no me escucha, no me responde. Por lo tanto,
No quiero cargar más, no quiero ser ese intercesor de otras personas. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está recibiendo la instrucción de parte de Él a través de la lectura de la palabra de Dios? Es necesario que nos instruyamos, porque dice que ahí vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces es necesario instruirnos a través de la palabra. ¿Y cómo está esa alabanza y la adoración hacia Él? Por lo que Él es y por lo que Dios ha hecho en su vida. Le está alabando, le está glorificando. Y no se trata solo de canciones, es verdad. Muchas canciones se les ha puesto un ritmo, música, para cantarle. Pero eso solo es una forma. Su vida tiene que ser una alabanza para Dios. Mi vida tiene que ser un estilo de vida que le alabe al Señor en todo tiempo, en todo momento, con cada acción que tenemos, con cada cosa que hacemos. Tiene que ser un motivo de alabanza para nuestro Señor. Entonces, cuando tenemos este nivel de relación con nuestro Dios, vamos a tener mayor facilidad. ¿Para qué? Para interceder por nuestro prójimo, por el que está necesitado, por quien está a nuestro lado. Y tal vez usted está diciendo, pero entonces, ¿por qué tengo que interceder? Si todos conocen a Dios, pues cada uno que ore por sus necesidades, ¿verdad? Pero miren, quiero mostrarles un par de versículos aquí en la palabra de Dios. Romanos 8:34, les pido que ahí abran sus Biblias, que puedan tomar algún apunte para que puedan leer todo su contexto en su semana, en sus devocionales. Y la palabra de Dios dice en este versículo: entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. ¿Ok? Miren, el Señor Jesucristo vino a este mundo, entregó su vida y ahora está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Entonces nosotros tenemos un intercesor. Es el lazo que nos comunica con nuestro Padre. Es el único camino. Es el único puente entre Dios y el hombre. Es Jesucristo. Él está intercediendo por nosotros. Pero el Señor Jesucristo dijo: tengo que volver al Padre. Tengo que regresar hacia donde está el Padre. Pero les dejaré al Espíritu Santo. Y en Romanos 8:26 dice la palabra: además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No porque somos cristianos, no porque somos ancianos, porque somos líderes, no necesitamos intercesión. Necesitamos también que ustedes nos tengan en sus oraciones. Necesitamos que el pueblo de Dios esté orando por cada uno de nosotros, que estemos intercediendo unos por otros. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces usted está en su tiempo de oración y no sabe qué decir, no salen las palabras. No podemos entender qué es lo que sucede, pero simplemente no fluyen las palabras y empiezan a fluir quizás lágrimas. Empieza a llorar y empieza a gemir, y es el Espíritu Santo el que está intercediendo. Y el versículo 27 dice: y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Tal vez nosotros no tenemos en ese momento claridad qué es lo que vamos a pedir. No sabemos si es lo correcto, si es lo que quiere el Padre, y a veces estamos en esa confusión y no tenemos esas palabras. Pero el Espíritu Santo de Dios está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, dice su palabra. Y esos gemidos el Padre los está escuchando conforme a nuestro corazón. Entonces, si Jesucristo es intercesor por nosotros, si el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, ellos nos dan ese ejemplo, nosotros también tenemos que interceder, porque seguro va a haber alguien que tiene una necesidad.
Y es impresionante como algunas personas que tienen ese don de intercesión, pues simplemente están en algún lugar y el Espíritu Santo les muestra que alguna persona tiene una necesidad. Y empiezan a orar. Y empiezan a orar y el Espíritu Santo les va revelando la necesidad de esa persona. Quizás ni siquiera eran conocidos, pero llega un momento en que se acercan y le dicen: el Espíritu Santo de Dios me ha mostrado que tengo que orar por usted, que tengo que interceder por usted. Me ha mostrado que está viviendo una situación, no sé, tal vez de necesidad. Y esa persona empieza simplemente a llorar. ¿Por qué? Porque está viendo el poder de Dios obrar a través de otra persona. Y empieza a contarle su situación, y ese intercesor empieza a clamarle al Señor. Y empieza a clamar, y empieza el amor de Dios a venir sobre esa persona. Quizás no ha cambiado su situación de necesidad, pero ha cambiado su atmósfera espiritual, porque ya no es esa persona que está luchando sola, sino ya están dos orando por esa necesidad. Y entonces la palabra de Dios dice que donde dos o más están reunidos en su nombre, cuando dos o más se ponen de acuerdo, el Señor va a obrar en esa necesidad. Por lo tanto, es necesario que nosotros procuremos ser esos intercesores, que tengamos una vida de oración para tener esa comunión con el Padre, pero que podamos ser intercesores por todos quienes necesitan. Y aquí creo que hay una parte que todos lo hacemos en cuanto a intercesión. Tenemos un tiempo de oración y ahí siempre estamos pidiendo por quiénes son los, o por quiénes estamos intercediendo a menudo, todos los días quizás. Lo más seguro por nuestro cónyuge, ¿verdad? Por nuestros hijos también, ¿verdad? Por los más cercanos, ¿verdad? Estamos intercediendo por las personas que conocemos también. Pero mire, yo quiero que vaya primero de Timoteo, que son los versículos base de nuestro mensaje para el día de hoy. Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 1, la palabra de Dios dice: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. ¿Verdad? Ese es el versículo general. Todos los seres humanos. Ahí involucra absolutamente a todos, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros estamos intercediendo por algunos grupos de personas. Lo más cercano, la familia, ¿verdad? Nuestros hijos. En algún momento Mauricio, uno de nuestros líderes, comentaba y nos daba su testimonio. Decía: yo soy el resultado de la oración de mi madre. Tantos años orando por mí, orando por mi salud, y aquí me tiene. Un testimonio vivo, un testimonio real. Su madre no dejó de orar, su hijo se sanó, lo levantó y lo trajo al servicio del Señor. Aleluya. Entonces, eso es lo que Él está haciendo. Oramos quizás por nuestros vecinos, oramos tal vez por nuestros amigos, y algunos también por los que no son amigos, ¿verdad? Eso dice Mateo 5:44, que en nuestras oraciones las tengamos a las personas que nos persiguen. Las personas que nos persiguen muchas veces son quienes no están de acuerdo con nosotros. Oramos por nuestros compañeros de trabajo, de clases, de universidad, ¿verdad? Oramos también por la familia en Cristo, aunque a veces he sentido que por quienes menos oramos es por la familia en Cristo. Y ahí viene lo que les decía inicialmente, porque pensamos de que cada uno tiene su tiempo de devocional y que la familia en Cristo, como ya está caminando en el Señor, no tiene necesidades. Cuando al contrario, nosotros también necesitamos. Todo el cuerpo de Cristo necesita que estén intercediendo unos por otros. Pero el versículo 2, el versículo 1, terminamos con esta segunda parte que dice: pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor. Intercede en su favor. ¿Por quiénes? Por todos los seres humanos. ¿Sí? Por todos los seres humanos. Tenemos que interceder y dar gracias por ellos. Pero el versículo 2, mira lo que dice, es mucho más puntual, mucho más específico. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en
autoridad. Aquí ya nos da algo mucho más puntual, mucho más específico. Orar por nuestras autoridades. Quizás aquí no tenemos reyes, pero tenemos un presidente, ¿verdad? Y tenemos diversos niveles de autoridad. Y creo que eso es lo que el pueblo de Dios, la iglesia, no lo está haciendo a menudo, o no estamos cumpliendo con este mandato. A veces estamos más cuestionando el hacer de las autoridades. A veces no nos alineamos, ¿no es cierto?, con lo que están haciendo las autoridades, como seres humanos que somos. No estamos de acuerdo quizás con la persona inclusive que está gobernando nuestra nación o nuestra ciudad o nuestro barrio inclusive. Pero la palabra de Dios no nos dice que debemos orar solo por nuestros buenos gobernantes, por nuestras buenas autoridades. No nos dice que solo por las autoridades de nuestro trabajo, o las autoridades de nuestra congregación, o las autoridades del país, sino involucra a todos quienes están en nivel de autoridad, ¿verdad? Y ahora, en este tiempo, aún es un tiempo en que la iglesia debemos estar clamando por nuestras autoridades. Estamos viviendo una situación difícil, ¿verdad? Un tiempo difícil. En temas eléctricos, que varias personas tienen responsabilidad. Pero hoy tenemos autoridades que deben tomar acciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que pedirle al Señor, como pueblo de Dios, que ilumine a esas personas, que puedan tomar las mejores decisiones pensando en el bien común, el bienestar del pueblo, de la mayor cantidad de personas. En eso es lo que tenemos que alinearnos en oración. Pero también estamos pronto a tener un proceso de elecciones. ¿A quién vamos a elegir? Quizás va a ser de su gusto o no va a ser de su gusto. Quizás va a ser de su agrado o no. Pero no importa, la palabra de Dios dice que las autoridades que están puestas en autoridad son establecidas por Él. Y tenemos que orar y tenemos que bendecirlos, ¿verdad? Entonces, tenemos una responsabilidad como iglesia cristiana. Tenemos una gran responsabilidad. Es necesario que empecemos a clamar como iglesia. Hay un pasaje en la palabra de Dios en el libro de Hechos que dice que cuando el apóstol Pedro fue llevado a la cárcel, estuvo preso, la iglesia primitiva estaba orando por él, estaba clamando por él. ¿Sí? Ahí dice la iglesia. No dice solo el ministerio de oración e intercesión. Dice la iglesia. Dice a todos los que le conocen a Cristo Jesús. Tenemos una gran responsabilidad: interceder por el que está en necesidad. Y mientras ellos estaban clamando, el ángel del Señor le sacó a Pedro y fue y golpeó la puerta de esa casa en donde estaban reunidos. El Señor obra de esa manera. El Señor obra de una manera sobrenatural. Quizás usted está diciendo, pero es que el gobierno, yo ya he orado y el gobierno no ha cambiado. No importa. El Señor tiene el control. El Señor sabe cómo gobernar. Y cuando su pueblo se humilla, el Señor empieza a escuchar nuestro clamor. El Señor empieza a obrar de una manera sobrenatural. Es necesario que empecemos a interceder. ¿Y cómo hacemos para poder interceder? Primero, poniéndonos a cuentas con el Señor. Si está Diego con el piano, por favor, para que pueda venir. Gracias, mis hermanos. ¿Cómo puedo ir a un banco y recomendarle a mi familiar que le dé un crédito cuando yo he sido moroso quizás? ¿O cómo puedo recomendarle una empresa a un familiar mío si yo no he cumplido a cabalidad en el trabajo, si he sido irresponsable, ¿verdad?
¿Cómo puedo interceder? ¿Cómo puedo abogar por alguien si yo mismo no he sido ese buen hijo, ese buen empleado o ese buen usuario quizás? Por lo tanto, es necesario que hoy nos pongamos a cuentas con el Señor y le clamemos y le digamos: perdónanos todo lo que hemos hecho, pero yo quiero estar cerca de ti, quiero tener esa comunión contigo, porque de hoy en adelante yo quiero ser ese intercesor. Quiero tener una vida de oración y de intercesión. Y a orar se aprende orando, a interceder se aprende orando, a cantar se aprende cantando, ¿verdad? ¿Cuántos queremos aprender a interceder esta mañana? ¿Cuántos queremos dar ese cambio? A no ser solo los que recibimos, sino los que damos ese paso de clamar al Señor por otras personas. Eso nos va a llevar a tener un mayor tiempo de intimidad con el Señor. Y nuestra atmósfera va a tener un cambio completo. Intercesión. Pídale al Señor que le revele cuál ha sido su falla hasta este momento. ¿Cómo ha estado viviendo? Quizás solo ha estado dependiendo de que alguien esté orando por usted, de que alguien haga las cosas espirituales por usted. Dígale: yo te pido perdón porque no he sido ese hijo obediente a tu palabra. Ese hijo que hasta ahora no se ha postrado delante de ti, ya ha derramado sus coronas, ha echado fuera sus coronas, sino que hasta ahora ha estado viviendo bajo mi propio conocimiento, bajo mi propia fuerza, bajo mi propia voluntad. Hasta hoy he estado buscando hacer lo que a mí me conviene, y solo te he estado buscando cuando me siento en necesidad. Te he convertido en un Dios bombero, en un Dios que vengas y apagues mis problemas. Pero ya no quiero más de esa vida. Quiero cambiar mi realidad, y sé que solo tú puedes cambiar, que tu Espíritu Santo es el único que me ilumina para tener una nueva realidad, un nuevo estilo de vida, un estilo de vida de dependencia en ti. Un estilo de vida que no haya nada absolutamente antes que ti, amado Señor. Que tú seas el primero en mi levantar, en mi despertar. Que seas tú primero en mi agradecimiento. Y que seas tú primero en mi búsqueda de luz. Que seas tú la primera opción para saber qué pasos tengo que dar. Y sé que solo así podré tener una cercanía mayor contigo, amado Padre. Y que esa cercanía me permitirá llegar a ti con clamor sobre las personas que tienen necesidad. Y en esta mañana queremos interceder por nuestras autoridades. Yo le pido ahí que donde usted está, como está, si usted se siente ahí bien, si quiere póngase de pie, si quiere póngase de rodillas. Pero yo quiero que ahí enfoque su oración en una de las autoridades. Si puede ser el presidente, si puede ser un ministro, si puede ser un asambleísta, si puede ser un alcalde. Pero hoy empiece a clamarle por esa persona. Y no pare de clamar por esa persona durante todo este tiempo y por lo que el Señor está poniendo en su corazón. Padre, yo te clamo, Señor. Yo clamo, Señor, esta mañana y de aquí en adelante, para que el presidente de esta república, no importa la persona que sea, no importa la persona que esté en ese cargo, pueda gobernar este país, este hermoso país, esta hermosa nación, esta nación cargada de bendición, de recursos naturales, en donde tú nos has puesto, sea gobernada con esos ojos tuyos, que sea gobernada de una manera adecuada. Señor, permite que el gobierno que esté de turno
pueda rodearse de personas honestas, de personas transparentes, de personas que dependan de ti, de tu palabra, de personas que no busquen solo su beneficio, sino de personas que busquen servir al prójimo. Padre Santo, yo clamo por esa autoridad principal de nuestro país, por el presidente de la República, y no dejaré de clamar, Señor. No dejaré de clamar todos los días de mi vida. No dejaré de clamar todos los días de mi vida. Sé que en mi naturaleza y en mi humanidad tendré dificultades de aceptar ciertas cosas, pero sé que tu Espíritu Santo, Señor, pondrá ese convencimiento de, a pesar de todo, bendecirlo y seguir clamando en el nombre de Jesús. Gracias, amado Señor. Gracias porque sé que tú vas a obrar. Tú vas a obrar en la autoridad que mis hermanos están ahora mismo orando y que están intercediendo. Pon en ellos, Señor, pon en ellos el interceder, no solo en este momento, sino en cada momento, en todo tiempo, todos los días, Señor. Que puedan ser esos intercesores, que puedan ser esas personas que se ponen entre Dios y esa persona, y que le dice: Señor, quiero que se haga tu voluntad sobre el gobierno, sobre la autoridad por la cual estoy clamando. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias, Dios Todopoderoso, porque sé que tú eres un Dios de amor. El mismo Dios que perdonó al pueblo de Israel por el clamor de su hijo Moisés, que él clamó al Señor para que no destruyera a su pueblo a pesar de ese pecado de idolatría. Ese es el mismo Dios que hoy está escuchando nuestro clamor. Perdónanos, Señor. Tú eres un Dios bueno, pero también eres un Dios de juicio. Clamamos, Señor. Clamamos por nuestra nación. Clamamos por nuestra nación y ponemos en tus manos, amado Señor, a todos los candidatos, Señor, que ahora mismo están participando por llegar a la presidencia de la República. Ahora yo les invito a que todos se pongan de pie y que levanten sus manos y le digan: Señor, aquí estoy como hijo tuyo, aquí estoy como ese intercesor que estás levantando esta mañana, y levanto mis manos para depender de ti. Levanto mis manos para decir que dependo de ti y que no dependo de mí mismo. Pero quiero clamarte, Señor, por la vida de cada una de estas personas que quieren llegar a ese nivel de autoridad, para que ahora mismo ellos puedan entender que su trabajo, Señor, será para beneficiar al pueblo ecuatoriano. Que su trabajo, Señor, que su prioridad sea para buscar el bienestar de este pueblo tuyo, y que nosotros como iglesia estaremos orando, intercediendo y clamándole a nuestro Dios para que traiga bendición, para que derrame bendición, para que ponga sabiduría en todos ellos, amado Dios, para que tu poder, Señor, sea rompiendo esas estructuras que se han formado dentro de las diferentes instituciones, esas estructuras que no permiten el caminar, el desarrollo del país, esas estructuras que bloquean todos los procesos, todos los proyectos que vienen en pos del pueblo ecuatoriano, amado Señor. No buscamos nombres, no oramos por nombres, oramos por gobernantes llenos de tu sabiduría, amado Padre. Gracias, amado Señor. Que no nos olvidemos que esa es nuestra responsabilidad. De todos quienes decimos ser cristianos, es nuestra responsabilidad interceder por nuestros gobernantes. Gracias, amado Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque sé que tú estás en medio de nosotros y estás escuchando nuestro clamor. Gracias, amado Señor. Te pido que hoy pongas ese convencimiento en cada uno de nuestros hermanos, para que no se olviden de este tiempo de clamor, para que no se olviden de este tiempo de intercesión, sino que tengamos un nuevo estilo de vida, de todos los días de interceder por nuestras autoridades. Gracias, Dios Todopoderoso.
y también que puedan tenernos en sus oraciones como autoridades de esta congregación, como autoridades de Ministerios Verbo Valle, porque aquí tú nos has puesto y tenemos gran responsabilidad por cada uno de nuestros hermanos, de nuestras familias, por cada persona que está viniendo y por todas aquellas que seguirán viniendo en los siguientes domingos. Gracias, Padre Santo, yo te doy. En el nombre de tu Hijo amado Jesús hemos clamado. Amén, amén, amén. Si le va a aplaudir al Señor, hágale fuerte, fuerte para Él, porque Él se merece eso y mucho más. Querida familia, quienes están aquí por primera vez, queremos atenderles un minutito en las primeras sillas de mi lado derecho. Les esperamos. Y al resto de familia, que Dios les bendiga, que tengan una linda y bendecida semana.